Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy vamos a hablar de cómo la falta de visión, la ceguera, impacta no solamente en la salud, sino que también en la autonomía, en la posibilidad de educación, de trabajo, de relaciones sociales. Y nosotros en nuestro país tenemos la suerte de contar con la ASAC, la Asociación de Ayuda al Ciego. Y ahora vamos a hablar de todas las herramientas que la asociación brinda a las personas con muy baja visión y con ceguera. Y también tenemos con nosotros a un personaje, diría yo, alguien que sobrevivió a la vida y que nos va a contar cómo es su vida actualmente y sobre todo a presentar su libro. ¿Me acompañan? Bienvenidos a este primer bloque de A la Vista y como lo anunciamos en la presentación, estamos con integrantes de la ASAC, de la Asociación Argentina de Ayuda al Ciego, y con nosotros la profesora Carol Desiré Isea, que es vicedirectora de Rehabilitación Visual de ASAC, y con el señor Guillermo Mujica, que es de profesión piloto, hasta que haciendo lo que más le gusta, que es volar, perdió la vista y acaba de publicar un libro, su primer libro, ¿no, Guillermo? Así es. Ascenso y Oscuridad. Bienvenidos, chicos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos y tenernos siempre presente. Para nosotros es un placer venir a compartir con ustedes. Bueno, me alegro mucho. Eh, como dice la reina de la televisión, Carol, que el público se renueva, contanos cuál es la función principal de la asociación. La Asociación de Ayuda al Ciego, ASAT, es un centro de rehabilitación que brinda atención en varias modalidades. Una modalidad que es el hogar permanente, que es Ujú. donde nosotros tenemos alojados con discapacidad visual que tienen alguna condición de vulnerabilidad sociofamiliar. Y ellos con su cobertura de la obra social pueden eh, acceder al beneficio del alojamiento, de Ujú. comida en nuestro hogar. También tenemos la parte de rehabilitación funcional, que Sí, las personas que adquieren la discapacidad visual pueden ir a nosotros y a través de técnicas y estrategias que brindamos nosotros con un equipo de interdisciplinario, puede cambiar su vida a través de la totalmente. rehabilitación. Nosotros, Claro. el equipo interdisciplinario, está conformado por psicólogos, trabajador social, profesores en educación especial, terapista ocupacional. Ujú. Así que hacemos todo una planificación para que esa persona pueda insertarse nuevamente a la sociedad Y tener autonomía, y ¿no? tener Que es lo autonomía e más independencia, importante. sí, calidad de vida, sí. Totalmente. También tenemos lo que es prestación de apoyo, que es una atención más individualizada a la persona. Viene específicamente a aprender un taller, es decir, puede ser aprender nada más que celular o Ujú. informática o solamente las técnicas de orientación y movilidad, que es el uso del bastón. Claro. Sí, Pero pasa que van y comienzan con algo, ¿no? Tienen un objetivo, quieren aprender algo, pero después se entusiasman con sí. el resto de las cosas, ¿no? Sí, que es entonces cuando, una vez que pasan por esas áreas, después entonces irían a centro de día, que es la parte más social, ¿ves? Claro, Porque entonces ahora se hace más integral esa atención. No es específicamente el tecnicismo, sino la parte social que es enriquecedora para la por persona que se supuesto, está rehabilitando, por supuesto. ¿sí? Y para la familia también. Y para la familia, tenemos también esto de decirle a la familia cómo también colaborar para que esa autonomía, esa independencia se pueda lograr al máximo. Claro, ¿Sí? claro. Y Sí. Guillermo, ¿cómo te vinculaste con la asociación? Bueno, primero muchas gracias por el espacio, por esta invitación. Un placer. Bueno, yo antes estaba en la negación, ¿no? Yo no quería saber nada de vinculación con ningún Sí. centro de ayuda hasta que, bueno, llegué a la Sí. aceptación, ¿no? Que es donde es la parte más difícil. Ujú. Cuando llegué a la aceptación y mi médico, mi oftalmólogo me dijo, mira, tendrías que ir a un centro que te puedan dar herramientas para poder, bueno, seguir adelante. Claro. Y bueno, por averiguaciones llegué a SAC y bueno, ahí fue donde comencé, en noviembre de 2023.
Noviembre de Sí, 2023. comencé. ¿Y querés contarnos, me contó recién Guillermo fuera del aire, pero querés contarnos este, qué hacías vos, a qué te dedicabas y cómo fue la pérdida de visión? Bueno, yo desde pequeño siempre esa pasión por el vuelo, siempre, desde que tenía, Sí, estamos viendo videos no, no, ahora. desde pequeño, es algo que... Y bueno, durante casi 25 años me dediqué a la aviación, pasé por todas las etapas, yo quería saber de todo, o sea, una vez que yo llegara a la cabina de mando, quería saber de todo, o sea, todo lo que correspondía al avión. Sí, Entonces fui tripulante de cabina, aquí le llaman tripulante de cabina, auxiliar de a bordo. sí, Estudié también mantenimiento aeronáutico, después piloto y bueno, todo lo que fue la carrera hasta llegar a ser el comandante y como que esa pasión por enseñar me llevó a, bueno, tengo que transmitir el conocimiento. claro, Y bueno, ser me convertí en instructor de en vuelo. instructor de Claro, vuelo. llegué acá a Argentina y Ujú. 2009 y bueno, me encargué de gran camada de pilotos en Rosario y bueno, ahí estuve muchos años en la formación de pilotos, en la parte teórica y Sí, sobre todo en vuelo. En vuelo era lo que más me fascinaba. claro. Y bueno, el 2019, 16 de julio, estaba dando instrucción. Siempre solíamos salir del aeropuerto de Rosario como para liberar un poco el tránsito. Claro. Entonces, bueno, íbamos a aeroclubes que estaban cerca. Y estábamos haciendo prácticas en el aeroclub de Carcarañá, Ujú. más o menos unas 17 millas al oeste de Rosario. Y bueno, el alumno estaba despegando, yo no me acuerdo nada del accidente, esto me lo contó todo el alumno. Ah, Y despegamos sí. y a los 200 pies tuvimos una falla total de motor. Y bueno, él me dice que yo le quité el mando del avión. Él a su vez me dice que él, claro, esto me lo contó después, pero él me dice Claro. que él volteó a verme como que para ver si yo le estaba haciendo una falla simulada. Sí, Por supuesto, se hacen fallas simuladas, pero no de plantada de motor por en supuesto, tan baja claro. altura. Y bueno, él dice que cuando vio que yo le quité el mando del avión, se dio cuenta que era algo real. Y bueno, enfrente, al final de cada umbral de pista, en Carcarañá, hay dos rutas y hay cables de alta tensión. Ah, Entonces, claro, lo que se acostumbra a hacer cuando uno pierde un motor en un avión, en este caso monomotor, que es para práctica, ujú. es bajar la nariz del avión para ganar velocidad y planear. O sea, se puede planear muy bien el avión y se coloca en cualquier campo que esté enfrente. Mira. Pero en este caso yo no pude hacerlo porque tenía los cables enfrente. Entonces, él dice que, bueno, que él no sabe todavía cómo hice para poder planear sin bajar la nariz para no pegarle a los cables, porque estábamos recién cargados de combustible. Ah, Una vez ok. que pasamos los cables, él dice que una vez que yo los pasé, entonces ahí ya el avión, y yo intenté bajar la nariz, pero ya había comprometido mucho lo que es la velocidad del avión, por ganar, por mantenerme todavía sobre los cables. Y Claro. bueno, una vez el avión entró en pérdida, que se llama, es un término en aviación, el avión entró en pérdida, el avión ya le es imposible mantenerse en el aire y caímos invertidos. Y el impacto fue más del lado mío. Que, Entonces, bueno, ahí él se pudo salir y yo quedé atrapado entre los fierros y, yo estaba consciente. ah, Me dicen los bomberos con el que hablé, por cierto, uno de los que me rescató después. consciente, pero no te acordás No, no, nada. nada. Yo le decía todo al bombero que tenía que cortar la batería del avión, que tenía que hacer esto, que cuidado con esto. Y yo estaba dado vuelta, colgado de los arneses, Mm. todo fracturado. Y yo estaba dando todavía, y yo nada, Instrucciones, no me acuerdo de haciendo de nada. instructor de lo que vos Exactamente. sos. Y bueno, de ahí todo un camino bastante, bueno, de ahí, bueno, Claro. sí, fue un tiempo mucho tiempo estuve en coma, bueno, múltiples fracturas, y Ujú. una de las más fuertes fue la de la cara. Claro. O sea, todo lo que es de aquí de la boca para hasta la frente me lo fracturé. Por eso la pérdida de Claro, visión tuve lo que se llama, lo que me dijo el doctor, estallido bilateral de los globos de oculares. los globos Claro. oculares. Sí. Y bueno, después. Sí, vos contás esto y uno se imagina toda la escena y parece mentira que estuvieras acá sentado contándolo, Guillermo. De verdad que sí. Y desde ese momento, cuando empezaste a estar mejor, a sentirte mejor físicamente, ¿qué es lo primero que hiciste en rehabilitación? Tratar de aprender a caminar otra vez, me dijiste.
Sí, lo que pasa es que yo tuve, es como que fue todo muy abrupto y Ujú. como que todo muy, como para que yo tuviera que quedarme, o sea, quieto. Entonces, claro, al yo fracturarme, fractura expuesta de cúbito y radio, clavícula izquierda, aplastamiento del astrágalo, entonces, claro, era como que no me podía, cuando quería levantar, tampoco podía, porque no me podía apoyar de la muleta, cuando Claro, estaba en la sí, silla de ruedas, tampoco podía apoyarme en este pie. claro. Entonces, bueno, 3 años para poder aprender a caminar otra vez. Porque Wow. claro, el que al tener el pie, la tibia con pegado fusionado al hueso del Sí, pie, es como que uno, o sea, no hay este movimiento. claro, no hay Entonces como que uno camina articulación. como que, como es punto y coma, ¿no? Ujú. Entonces, sí, esa parte fue muy difícil Fue muy y difícil. muy dolorosa. Me Sí, imagino que muy, sí. muy dolorosa. Bueno, me van a acompañar a un segundo bloque del programa porque realmente es muy interesante y sobre todo quiero que cuente, eh, Carol, cómo interviene la SAC en tu vida y que nos presentes el libro, ¿puede ser? ¿Cómo no? Sí. Bueno, vamos a una brevísima tanda y volvemos con A la Vista con este programa súper interesante con el señor Guillermo Mujica y con la profesora Carol de Isea. ¿Sabías que la miopía está aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo? Y así es como Internacional desarrolló los anteojos Majestic Myopia, que vemos que tenemos en el centro de lo que es el eje visual la corrección que el niño requiere para poder ver bien, y en la periferia, de forma muy sutil, tiene como un pequeño esmerilado, y eso es lo que genera a nivel de la retina periférica una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste, que actuaría como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Si tenés algún familiar con miopía, este es el momento para empezar a hacer algún tratamiento para la miopía. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Bueno, bienvenidos a este segundo bloque de A la Vista y continuamos con esta entrevista tan interesante a la profesora Carol de Isea y al señor Guillermo Mujica. Carol, ¿cuáles fueron las primeras herramientas que le dieron a Guillermo dentro de la asociación, pese a su negación a entrar con esto, ¿no? Sí, primero la contención, ¿ves? El acompañamiento desde el duelo. Es importante para nosotros. No hay técnica que valga si no tiene ese acompañamiento desde el duelo y desde acompañar para que acepte algo tan sencillo como el bastón que lo podemos ver. Claro, Ahí hay una negación. Así claro. que nosotros, con toda una planificación que se hace basada en los intereses de esa persona, Ujú. podemos desplegarnos y decir, bueno, vamos primero con estos pasos y orientación y movilidad, que es el uso del bastón. Y
y así con todas las áreas, terapia ocupacional, reconocer su ropa, Claro, doblarla, claro. reconocer sus cosméticos. eh, Así que bueno, es un paso a paso y es un transitar a medida de que la persona también te vaya marcando, hasta que llega un momento en que ya no hay duelo, ya se desapareció y ya Ujú. todo fluye para esa persona. Llega un momento en que puede estar, ser usuario de subte, ser usuario de trenes, ser usuario de la vida, Sí, sí, ¿no? sí. Insertarse nuevamente a pesar de la falta de visión. Y Sí. eso es tan importante. Y yo leí en algún lado, Guillermo, que tu libro no es de ayuda, sino de acompañamiento, de lo mismo que está diciendo Carol. Tal cual, bueno, acá sí enfoco bien, ¿está Sí, bien? se ve Este es perfecto. por decirlo así, como mi hijo, Ajá, y es como para que, o sea, gracias a este libro y gracias a Zach es que estoy acá. Entonces, para mí este libro no es algo que te vaya a decir los 5 pasos para salir de una situación difícil. claro, claro. O qué tienes que hacer, no, porque este libro está narrado en primera persona Ujú. y como lo dije anteriormente en otra entrevista, es un libro que acompaña. Entonces la persona que ojea y que lee toda esta historia, porque es como que si estuviera sentada en un cine viendo una película. Así lo Sí, hice, con mucha sensorialidad, con mucha pasión, con mucha piel. Y fue algo tan impresionante que cuando lo estaba escribiendo, que me tardé un año en escribirlo, cada vez que pasaba, que contaba algo, estaba sentado en la computadora y escribía y era como que vivir otra vez la emoción de lo que estaba contando. sí. Fuera eh, enojo, o fuera felicidad, o fuera la ansiedad, o sea, literalmente viví otra vez lo que... Claro, pero eso lejos de hacerte mal, te hizo bien porque lograste sacar todas esas emociones de vos, ¿no? Sí, tal cual, yo creo que también es como que este libro como que terminó de sanar Claro, algo que por ahí uno queda encapsulado, ¿no? sí. Porque al yo no recordar el accidente, todavía capaz que tengo algo encapsulado por ahí, de la emoción, capaz del Ujú. momento sí, actué todo bien, pero uno es humano y el Sí, miedo está. El tema es cuando uno convierte ese miedo en miedo funcional o disfuncional. claro. Entonces, bueno, este libro fue eso, transmitir todo lo, desde esa pasión de lo que a mí me gusta, lo que me llevó hasta donde llegué, que fue muy alto, y después caer, pero abruptamente. Y enfrentarme con lo que, bueno, en este caso a mí, con lo que yo más le tenía miedo, que era conmigo mismo. Claro, sí. Y no hubo otra manera de hacerlo, que también, bueno, y había cosas en mi vida que yo no quería ver antes del accidente. Ujú. Entonces, que no sé si es causalidad o casualidad, pero que hizo la vida, bueno, no las vas a ver físicamente. Y sí, Entonces tuve que ir más adentro. Y bueno, ahí es como que después cuando ya pasó todo el proceso de la recuperación, de la aceptación, que entré a SAC, y bueno, en SAC me dieron todas las herramientas, que es un 50 y 50, porque te pueden dar todas las herramientas, toda la ayuda, pero si la persona no tiene la voluntad por de seguir supuesto que sí. adelante, es como que... Sí, Entonces, es el 50% y dije, bueno, se pueden hacer las cosas diferente, pero se pueden hacer. Entonces, bueno, totalmente. una vez que... Totalmente de acuerdo. Y lo que vos decís es sumamente inspirador para todos los que nos están escuchando ahora. Carol, ¿qué cambios vos ves que se necesitan sociales o de infraestructura para mejorar esa autonomía, mejorar esa accesibilidad? Hay muchas barreras, todavía existen muchas barreras para que el proceso de inclusión se dé al 100%. Ujú. Sin embargo, una de las principales barreras con las que ASAP ha estado contribuyendo a que desaparezca es con las barreras actitudinales, ¿no? Ah, Un poco la persona sepa cómo tener buenas prácticas hacia la persona con discapacidad visual, cómo ayudar pertinentemente a cruzar una calle, claro. cómo, cómo en el colectivo, por ejemplo, cómo el usuario de colectivo
puede interactuar con la sociedad. Un poco eso, nosotros en ASAP tratamos en lo posible de hacer capacitaciones a empresas, a diferentes lugares, ámbitos, para que conozcan lo que es la discapacidad visual e incluso desde los términos, cuáles son los términos que se usan. Claro. Para poder dirigirnos adecuadamente hacia la persona con discapacidad visual. Sí, y que ayudarlo en la calle no es llevarlo de la mano. No, no. Que Eh, mucha gente trata de hacer eso con la mejor buena voluntad, sí, pero sí, muchas veces hasta con miedo, ¿no? sí, Porque la persona desconoce cómo. Pero ese granito de arena siempre nosotros hemos estado tratando de llevar a cada uno de los rincones para que pueda hacer la ayuda pertinente. claro, Y también que no sea que la persona con discapacidad se adapte a la sociedad, ¿no? claro. Sino que la ¿Y nos sociedad... enseñarías, Carol, cómo hay que ayudar? ¿Qué hay que decirle a una persona que vemos que va con un bastón blanco y está a punto de cruzar una calle, por ejemplo? Sí, en primer lugar, conocer que el bastón blanco son usuarios las personas con discapacidad visual ciegas, personas ciegas, y el bastón verde son para personas con baja visión. Ujú, Y que muchas veces la persona con un bastón verde tú crees que ves y entonces no ayudas. claro, También necesita ayuda, ¿no? es Lo verdad. principal es no tocarlo, sino siempre dirigirse con la persona, te ayudo, y esperar que esa persona te pueda responder si necesita la ayuda o no, porque ha pasado que muchas veces las demás personas por querer ayudar lo cruzan la calle y esa persona lo que necesitaba era un taxi allí o estaba esperando un Claro, amigo. claro. Entonces, es siempre dirigirse a esa persona y preguntarle si necesita ayuda y qué tipo de ayuda. Y en base a eso, la persona con discapacidad visual que está rehabilitada, por ejemplo en ASAT, le enseña a esa persona cómo es la ayuda pertinente, ¿sí? Claro. Después también pasa que muchas veces una persona se acerca a una persona con discapacidad visual y cuando se retira no le informa que se retira. Ah, Y sí, entonces la qué persona con discapacidad importante eso. visual queda como hablando sola. Entonces, bueno, me retiro, hasta luego, y así la persona sabe que esa socialización terminó allí. Por Sí. supuesto que sí, Esa es sí. una de las pequeñas cosas que podemos ir educando y que ASAP tiene también una atención de capacitación a todas aquellas empresas que así lo requieran. Entonces quiere decir que todavía existen mitos en la sociedad con respecto a la Sí, ceguera. sí, Vos decías, personas que no se animan a sí, ayudar y otras que piensan que, bueno, es ciego, es sordo, no me ve, entonces llegué hasta acá y ya está. sí. Y que la interacción es súper importante. Sí, es muy importante. Sin embargo, hemos ido avanzando como sociedad y hemos permitido conocer un poco más. Actualmente, cuando nosotros entrenamos a las personas con discapacidad visual en ASAC, la devolución que ellos nos dan es que muchas personas ya se están acercando para ayudar. Claro, ¿Sí? Bien sea en los bancos, en los colectivos, ujú, en el transporte público, cruzar las calles, claro. ¿sí? Después, en ASAR, ellos conocen, por ejemplo, en el caso de Guillermo, que habla de haber escrito un libro, todo lo que es informática, todo lo que es celular, Claro, todo lo que es todo tecnología lo que ayudó así, muchísimo mucho. a la discapacidad visual, Sí, muchísimo. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro, Guillermo? Bueno, yo como soy autor independiente, Sí, entonces se puede encontrar de tres maneras. a ver. Para la gente que reside en Argentina, se puede comunicar conmigo directamente, o sea, se va a comunicar con el autor, Ah, que mira eso ya es vos. algo un poco... ¿Y dónde te contactan? Bueno, primero me pueden contactar por mi red social, que es Guille Ale, de Guille de Guillermo, Sí, Ale de Alejandro, Mujica, Guille Ale Mujica, o me pueden contactar por mi teléfono directo de celular, que es el código de Rosario, aunque yo vivo en Capital, 341-351-7353. Así que perfecto. con eso se comunican con el autor. Y para el resto del mundo, en México, porque como trabajé el libro con una editorial en México, el mismo enlace que yo tengo los lleva a comprar en México, Ah, los que muy residen bien. en México, y el resto del mundo por la plataforma, no sé si se puede decir, de la Sí, A, por Amazon. sí, Pero sí, acá en Argentina, perfecto. conmigo directamente.
Con vos. Yo creo que es mucho más fácil, @Guille Ale Mujica, Mujica. para encontrarlo. Sí. Y cuando empezaste con el proyecto del libro, Sí. ¿pensaste que lo ibas a terminar y que lo ibas a publicar? Sí, cuando lo comencé, sí. El tema fue para comenzar. Ah, Que uno siempre se llena de qué, de que si el cómo, y si no llego, y si no tengo la... Entonces yo dije, pero ¿por qué me lleno de tantas de trabas, ¿no? trabas sin haber comenzado el libro? Entonces, claro, con todas las herramientas que aprendí en CASAC, que fue ese 50%, Sí, y yo que soy muy, por decirlo así, bueno, quiero saber más, y yo por mi lado comencé a estudiar, comencé a incrementar ese conocimiento en informática por mi lado, y comencé hasta que, bueno, dije, bueno, listo, arranco. Y bueno, con la computadora, con mis auriculares, en mi departamento solo, sí, que ese fue otro proceso. O sea, tengo que escribirlo estando solo. claro, claro. Una vez que me mudé y ya viví solo, y digo, ahí sí. Entonces con mi computadora, mis auriculares, y comencé a escribir. Genial, Guillermo. Antes de que terminemos, por favor, Carol, ¿nos recordás cuál es la fecha de la cena de gala de la asociación para recaudar fondos que se hace todos los años? Sí, martes 13 de octubre. Martes 13 de Sí. octubre. ¿Y dónde es? Está en Madero Tango, Salón Río. Madero Tango. ¿Y las entradas cómo se pueden sacar? Tendrían que llamar a este número de teléfono que Ah, tenemos en pantalla. 11 4406 8374. Sí. Y ahí igual va a salir en la tanda publicitaria Sí. para que toda la gente se acerque y colabore con una entrada, que además es formidable, Sí. formidable la cena. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ambos por haber venido. Y una vez más decirle a todos los que nos están mirando que la discapacidad visual, que es algo tan duro, visto así, peladito, con el acompañamiento, con las herramientas que dan en ASAC, puede reinsertarnos a una vida laboral, social, interactuar con nuestra familia, con amigos, hacer nuevos amigos, y que no hay que tener miedo. Y yo voy a leer algo que Guillermo dice en el libro, donde el abismo se convierte en impulso y el silencio en alas. Y eso me pareció muy representativo, Guillermo. Gracias otra vez, chicos, por estar con nosotros. No, gracias a ti por invitarnos siempre y cedernos este espacio y muy agradecidos contigo. Un placer, Gracias. un placer. Y nos despedimos con este programa maravilloso hasta el próximo martes a las 17:30 aquí en A la Vista por Canal Metro. Muy buena semana.